Y vamos a hablar esta tarde. Vamos a hablar esta tarde a ocuparnos de Fray Tomás de Celano. Quisiera comenzar dando algunos datos biográficos de este hombre tan importante en todo pues, lo que es los escritos, es decir, la biografía de San Francisco, el que mejor nos puede dar elementos para conocer al seráfico padre, ¿no? Al fundador de la gran fraternidad pues, franciscana. Tomás de Celano, podríamos iniciar diciendo que entró a la orden o a la fraternidad franciscana entre 1214 y 1215, cuando San Francisco regresó, renunciando pues a su proyectado viaje que él tenía para Marruecos, ¿no? Dios en su bondad, dice, escribió él mismo al referir el hecho, tuvo a bien, dice, acordarse de mí y de muchos otros en poco de la vuelta del santo a la porciúncula se renovaron en él, se recordaron pues en él resueltamente algunos iletrados y, o mejor dicho, se unieron a su vuelta pues del frustrado viaje a Marruecos, algunos dice letrados y nobles. Eso lo vamos a encontrar en 1 Celano 56. Eso, de alguna manera, esos letrados van a reunirse con los iletrados, como que San Francisco está permitiendo algo que en el fondo no es porque él fuera un iletrado, no, él a sí mismo se llama así, ¿verdad? Como alguien que no conoce mucho, pero no es cierto. San Francisco estudió en la escuela parroquial de latín de San Francisco, no era el de Santa Clara, para decir algo, ¿no? Santa Clara estudió el latín eclesiástico. San Francisco estudió el latín popular, digamos, el del pueblo, ¿no? No era tan acabado ese latín, pero tampoco, como repito, no era ningún torpe o idiota, como se llama a sí mismo, simple, idiota, pero no es cierto. Es la humildad que lo hacía decir ese tipo de frases hacia él mismo, ¿no? Entonces, estando San Francisco recibiendo nobles y letrados en la orden, estaba como contradiciendo en el sentido que no apaguen el espíritu de oración y devoción, la sencillez, la simplicidad evangélica del proyecto franciscano, como que al entrar este tipo de personas, como que ya era como estar dando permiso para estudios. Sencillez, y entonces él ya, pero va permitiendo porque se va a hacer necesario, ¿no? Entonces, se Hola, Mauricio. Hola, Fray René, saludos. Ya enciendo mi cámara en un minutito, No. que me quiero conectar de la computadora. ¿Nos escuchan? Sí. Y Mauricio, el micrófono, tenés que encenderlo. es que se fue la señal. Ahora sí. Entonces, desde Ok. estabas Excelente. explicando. Yo estaba Ahora esperando sí. entrar a... ¿Continuamos? Sí, continuamos. Bueno, nos habíamos quedado
de que Tomás de Celano era el grupo de los nobles, de los letrados, y que entra a la orden, pues, y San Francisco consciente de que iba a haber un cambio en la sencillez evangélica. Decíamos que San Francisco se auto percibía como un simple, como un idiota, pero que no es cierto, decíamos, porque había estudiado latín, un latín pues popular en la escuela de San Jorge, en la escuela parroquial de ahí de Asís. Santa Clara, decíamos, estudió el latín de la iglesia, eclesiástico, más refinado, más acabado, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, Tomás de Celano es el que primero va a narrar los elementos fundantes de la orden, de la fraternidad franciscana. Interesante, por eso Tomás de Celano nos va a hablar de esa, cómo nace la orden, la primera fraternidad, va a tener una visión más realista de ese ideal común que tiene San Francisco y sus hermanos. Por ejemplo, en 1221, Tomás de Celano formó parte de la expedición a los países germánicos, ¿no? A lo que hoy es Alemania. En 1223 estuvo al frente en la calidad de custodio, es decir, fue un custodio dentro de la orden, iniciando, fundándose, ¿verdad?, en un grupo de hermanos de la región renana. Después, en 1224, regresó a Italia y asistió a la canonización del fundador. O sea que Tomás de Celano en 1228 fue testigo ocular de cómo se canonizaba a los 2 años de muerto nuestro seráfico padre San Francisco. Luego el cuerpo de San Francisco se trasladó en 1230 de su tumba inicial pues a otra tumba, la que hoy pues podemos conocer en Asís. Se cree que habitualmente pasó en Asís viviendo. Ahí en diferentes tiempos, él escribió también no solo la vida primera, sino la vida segunda, y el Tratado de los Milagros y la leyenda de Santa Clara. También decir que hoy ya tenemos una tercera vida de Celano y que de eso voy a dar solamente breves datos porque no ha llegado pues a mis manos, a algunas manos, pues ese nuevo descubrimiento hermoso que se ha hecho de la tercera vida de Celano, ¿no? Entonces, escribió también una leyenda de Santa Clara, como se sabe, ¿no? Parece que los últimos años de su vida los pasó en Celano, sería, ¿verdad? Por eso se llama Tomás de Celano, pero en la región de los Abruzos, de allá de Italia, ¿no? Al sur de Italia. Murió en Tagliacexo, se llama Sexo, en doble Z, hacia el año 1260. Un hombre, pues, repito, de alta cultura, eclesiástica, hábil escritor, ¿verdad? Y buen latinista. Por lo tanto, pues un hombre de respeto, culto, noble, y que estuvo en la primavera franciscana, en la fundación de la orden, y por eso tiene mucho aprecio, pues, dentro de los estudiosos de la orden franciscana de San Francisco. Tiene pues una visión del mundo, Tomás de Celano, tiene una visión del mundo y de los acontecimientos desde un momento dominada por los esquemas ascéticos tradicionales. Es bueno siempre leer los escritos de San Francisco, las fuentes de San Francisco con conciencia crítica, porque hay mucha tela que cortar, quién la escribió, qué lado estaba, de los partidos que había y de la división que hubo desde el comienzo de la orden. Entonces, hay que tener en cuenta que sigue los lineamientos tradicionales ascéticos, ¿verdad? De la Edad Media, ¿no? Él escribió ¿en qué año lo escribió? 1228, o sea, 2 años después de la muerte del seráfico padre. Entonces se puso a escribir la vida de San Francisco, quien, fecha de 25 de febrero de 1229, daba la aprobación para que fuese esa vida primera. Esta conciencia de biografía de canonización como un servicio pues a la iglesia.
o sea, que se le pidió precisamente para que estuviera lista para la canonización, y se la pidió, esa primera vida, la iglesia oficial, ¿verdad? Entonces, por eso hace que ahí en esa vida prevalezca una manera de narrar y de comentar la intención de edificar al pueblo. Esa primera vida de edificar al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo cristiano. Al hablar, por ejemplo, de la conversión del joven Francisco, pone, Tomás de Celano, al hablar de la conversión del joven Francisco, pone el acento en la mala educación recibida por sus padres, para hacer enseguida la aplicación moralizando. Por ejemplo, esta pésima costumbre, en efecto, está cundiendo, dice Tomás de Celano, entre los cristianos, de dar a los hijos una mala educación permisiva y disoluta. Imagínense en la Edad Media estar hablando así de la educación en los hogares hacia los hijos de parte de los padres. Imagínense, hace 800 años ya había dificultades en la formación de los hijos. Imagínense hoy con todos los cambios que ha habido en el mundo, no solo ha habido cambios de época, sino que una época ha cambiado. Y entonces estamos presenciando y viviendo un cambio de época. Y entonces eso pues trae más problemas en la familia, maneras de pensar en los jóvenes que son bastante distintas de las que ha habido anteriormente, ¿no? Era natural, por otra parte, que el autor se diese al deseo, ¿cuál deseo? De enaltecer la figura del Papa. Y primero como cardenal Ugolino, ¿verdad? Ese cardenal muy amigo de Francisco de la Orden, ¿no? Luego como Gregorio IX. Eso lo vamos a ver en Primera de Celano 73 hacia el numeral 75. Desde el 99 hacia el numeral 101. Eso de engrandecer pues, la figura del Papa, ¿verdad? Entonces, era natural, pues, así mismo, que se dejara llevar de cierta adulación. ¿De quién? Del hermano Elías. Acuérdense que el hermano Elías fue ministro general en los últimos años de la vida de San Francisco. En vida de San Francisco, Fray Elías de Cortona dirigió la orden, y con ciertos permisos, era un hombre muy inteligente, muy líder, con mucha capacidad de organizar, ¿verdad? Que tenía, y ciertos permisos que fue pidiendo a la Santa Sede, se hicieron algunas cosas que no sé si San Francisco le hubiese gustado, o a los primeros hermanos que buscaban la radicalidad, como los espirituales, ¿no? Alguien decía por ahí de los estudiosos que hemos sido muy injustos juzgando a Fray Elías, que Fray Elías tiene más méritos que pecados, si vamos a llamar así pecados, que defectos podríamos decir, ¿no? O limitaciones que todos los humanos tenemos. Entonces, es un hombre con mucha visión, pero algunos lo tienen pues como alguien que no le hizo bien a la orden, como desviándola del amor primero, desviándola de la fuente primitiva, ¿no? De cómo la tenía San Francisco, con grandes edificaciones, permisos, que se fueron dando y se fue como aflojando, digámoslo así, la literalidad o la frescura, la novedad del principio de la orden, ¿no? Pero algunos piensan, estudiosos modernos, que muy injusto hemos sido con Fray Elías criticándolo, ¿no? Entonces ahí Fray Tomás de Celano está en ese tiempo de Fray Elías también, y escribía pues todo, haciendo ahí que apareciera de alguna manera él, pero en algún momento ya no lo menciona más, ¿verdad? Y ya se ve que está en problemas la orden, ya hay conflictos, y todo eso hace que ya no vuelva a nombrarlo, porque a Fray Elías se les excomulga en cierto momento también, ¿verdad? Estaba excomulgado y su memoria era como denigrada. Entonces ya no había que mencionarlo, y trató de no nombrarlo ya ni una sola vez. Y bueno, pues y lo van a denunciar como usurpador, jactancioso de la última bendición que dio San Francisco, ¿no? Esto lo vamos a hallar en Segunda de Celano
156 y 216. Entonces, Tomás de Celano indica en el prólogo de esta primera vida cuáles fueron las fuentes de información que él tuvo para escribir esa primera vida, de qué sirvió ante todo Francisco. Lo que escuché, dice, de sus propios labios, va a decir él, y después otros testigos fieles y serios, va a decir Tomás de Celano, cosas que San Francisco de sus propios labios y otras que testigos serios de la época o que vivieron con él le dieron datos. Entonces es difícil disponer pues de abundante información de primera mano a 2 años de la muerte de San Francisco, ¿verdad? O del santo. Puede hablarse pues que ciertamente lo hizo por lo que hace a los milagros de las disposiciones recogidas en el proceso de canonización. También en ese recogimiento de milagros y de cosas, ¿verdad? Que se daban. Entonces hay ¿cómo se llama? Una materia pues allí que él va desarrollando, ¿no? Y entonces luego, ¿cómo les diré? Está pues ahí que son testigos fieles de lo que conocieron, personas serias, que le dieron datos a él para tener pues información de primera mano. Pero como repito, estaba recién muerto San Francisco y se fue haciendo eso por recogiendo también testimonios de los milagros, ¿no? También ahí van dando datos, algunas cosas. Hubo disposiciones que se recogieron en el proceso de canonización más de Celano, ¿verdad? Podemos encontrar en 1 Celano 123 al 125 y 127. Repito, 1 Celano 123 al 125 y número 127. Y ese es el valor pues, de información inmediata que él tuvo en su primera biografía, Tomás de Celano, en un tono muy peculiar de sinceridad y de realismo humano, sin el halo, ¿verdad? El halo, es decir, la coronita de santito, ¿no? Mucho eso de ese halo de la heroicidad del santo, ¿no? Sino que lo presenta tal cual en algunos momentos, en otros no, porque es una versión oficial para que canonicen al santo y entonces no se va a dar la segunda vida va a poner que no pone en la primera, ¿verdad? Entonces hay unos tópicos ahí agiográficos, es decir, propios de cómo la vida de los santos en esa época, que no han podido menos que obrar pues sobre el autor, propios estilos propios de las geografías de la época, ¿no? Se está comprobando en efecto que tuvo delante modelos clásicos de vidas edificantes de otros santos, como por ejemplo San Martín de Tours, el famoso santo, ¿verdad? Que le da el manto a un pobre, después en la noche sueña que es a Jesús mismo que se lo dio. Esa vida de San Martín de Tours la escribió Sulpicio Severo. También hay una vida de San Benito escrita por Gregorio Magno, que también va a servir como de elemento que va a retomar ahí de cómo esas hagiografías se escribían pues de los santos, ¿no? Pero cuando se desentiende él de tales tópicos y olvidado pues de esos cánones retóricos de ciertas cosas que se dejaban pues que iban corriéndose espontáneamente en la narración, nos ofrece toda la originalidad de la figura de San Francisco. O sea, que no es del todo así pura, químicamente pura la primera elementos de hagiografías o vidas de santos como la de San Martín de Tours, como la de San Benito, ¿verdad? De Nurcia, y luego como que él deja esa forma y como que regresa a esa originalidad propia de él, de la
Francisco cuando estaba vivo, ¿verdad? Y emocionado pues de la vida de la fraternidad inicial, también Tomás de Celano. La disposición del libro pues obedece como lo declarado en el mismo Celano, en el prólogo número 2. Ahí va declarando qué es lo que él y cómo él, ¿no? A una expresa intención cronológica en sucesión de los hechos. O sea que Primera de Celano es una sucesión bien ordenada de los hechos de la vida de San Francisco. Y podríamos resumir esa primera vida de Celano en 3 partes. La primera lo vamos a ver poniendo los hechos de la vida de Francisco, los pasos de la fraternidad inicial, desde el nacimiento pues hasta la estación que fue en 1224, las llagas de San Francisco, ¿no? Primera parte. La segunda describe los 2 últimos años de la muerte, antes de la muerte, ¿verdad? Y la muerte, ¿no? Y hechos relacionados con la glorificación de San Francisco. Pasamos a la vida segunda, 1246, 1247. 1246, o más exactamente a partir del capítulo 1244. Se asumir de nuevo la tarea de biógrafo oficial de San Francisco, pero esta vez se la está pidiendo la segunda, el ministro general, Crescencio de Jesi. Así pues lo va a afirmar el prólogo, sin embargo, pues en nombre propio, sino como, no habla en nombre de un equipo de a la Santa Asamblea del Capítulo General y el Reverendísimo Padre encomienda a nuestra pequeñez, está hablando Tomás de Celano, el encargo de escribir para consulta de los presentes y recuerdo de los venideros. Atención, que los presentes pues pudieran consultar sobre la vida de Francisco y los venideros, ahí podemos estar nosotros, también que podamos conocerlo a través de los escritos, es decir, de lo que escribe Tomás de Celano en su segunda vida, ¿no? Ahí aparecen los hechos y los dichos del glorioso Padre nuestro, San Francisco, a nosotros que tuvimos el conocimiento mayor que los demás por el trato familiar. O sea, es consciente Tomás de Celano que él lo conoció personalmente, que tuvo un trato familiar con el seráfico Padre San Francisco y mayor que los de otros, ¿no? Que no lo conocieron o lo trataron muy poco. Y nosotros, dice, tuvimos un trato familiar con él y por espacio de muchos años, está diciendo Fray Tomás de Celano. O sea, está queriéndonos decir que él tiene propiedad para escribir sobre San Francisco, ¿no? No fue pues él solo en dar material y forma a ese contenido recibido, sino que también se cree que los 3 compañeros de San Francisco reunidos en Grecho, que son Fray León, Fray Rufino y Fray Ángel, y también tuvo otros informadores, Tomás de Celano, para escribir esa segunda vida, ¿no? Al mismo pues formaba parte, el mismo Tomás del grupo, y como un gesto de cortesía con los autores del Florilegio, los menciona, los toma en cuenta, ¿verdad? Aunque sea él el escritor oficial de la segunda vida. Pero no, por respeto, no descarta que recibió informaciones de otras personas, como los 3 compañeros, en su florilegio que tienen ellos, ¿verdad? Y otras cartas que ellos escribieron, ¿verdad? El florilegio, pues, y las cartas de estos 3 compañeros, y otros comentadores, decíamos, informantes, ¿no?
y que ellos presentaron, los 3 compañeros, al ministro con fecha 11 de agosto de 1246. Los 3 compañeros mandaron ese florilegio de San Francisco, del que Tomás de Celano también tiene conocimiento y va a echar mano de eso para escribir su segunda vida. Mientras escribíamos, dice, sentíamos nosotros el dulce encanto de tu recuerdo y quisiéramos que lo gustaran otros. Interesante, están hablando el grupo de estos informantes, de estos 3 compañeros de Tomás de Celano, en una oración que hacen, expresan su sentimiento, que sienten dulzura al estar recordando a San Francisco y que gustan de eso y piden a Tomás de Celano pues ya ir poniendo eso o hacer escribir esas páginas de esa segunda vida, teniendo en cuenta también a estos informantes y a los 3 compañeros. Se pone de manifiesto como único responsable, repito y vuelvo a decirlo, el único responsable de la redacción fue Tomás de Celano, aunque tuvo que recoger datos de otras fuentes, ¿verdad? De compañeros. Entonces, se le pone un título como Memoriales, memoria, pues el deseo del ánima, ¿no? En la literatura. Era esto que escribió la biografía muy distinta de lo que era una leyenda en la época, ¿no? No se trata pues de una biografía propiamente dicha. A los hermanos, las enseñanzas y los hechos de San Francisco. Importante este dato. Como decíamos, un hecho sistemática de vida de San Francisco es más bien para crecimiento espiritual de los hermanos que van a tener contacto con esa vida de San Francisco, la segunda, ¿no? Es digno de imitar aquí, pues, aquí la diferencia con la primera vida. Esta es una biografía con aquella dijimos hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Hola, hola. Sí, Fray, lo escuchamos. Bueno, ahí creo que hay mala señal, se va y estábamos diciendo que la primera vida era una sucesión bien sistemática de los hechos de la vida de San Francisco. En cambio, la segunda vida de Tomás de Celano, por el contrario, es una agrupación ordenada de cuanto interesa saber a un hijo de San Francisco para una mejor fidelidad al magisterio de San Francisco, a lo que él dijo, lo que él hizo, ¿no? Se tiene pues en cuenta al lector de que más que todo, no al de fuera, es decir, Tomás de Celano, la segunda la escribe más para el lector de dentro, es decir, los frailes, la gente más cercana a San Francisco y no para la gente de fuera. Interesante ese dato también. Es un libro, la segunda de Celano, para la fraternidad. Es un libro para la fraternidad. Pero la fraternidad ha cambiado después de que escribió La Primera Vida. Ustedes saben que hubo una tensión en la orden. La orden se fue como diríamos, como que fue degenerando en el proyecto original, fundante, la frescura, la novedad, la simplicidad de los primeros hermanos,
se fue como perdiendo porque entró gente muy preparada, muy letrada, el fenómeno de Fray Elías, que quiso pues llevar la cosa más ampliamente, y entonces viene el pleito y la tensión entre los espirituales, ¿verdad? Y los que iban haciendo esos cambios, ¿no? Entonces por eso hay que leer bien críticamente las biografías, quién la escribió, cuándo la escribió, en qué momento la escribió. Por ejemplo, aquí ya Celano, Tomás de Celano ya tiene problemas, ya hay tensiones en la orden, ya hay bandos en la orden, entonces él tiene que tener mucho cuidado entre lo espiritual y lo jurídico, de cómo lo está escribiendo, ¿no? Y como dijimos al principio, se acerca Tomás de Celano a la ascética tradicional y se pone, pues, pone cosas en la boca de San Francisco que son máximas que él encuentra en otros lugares, refranes propios de la época o máximas, ¿verdad? Que no son exactamente de San Francisco, ¿no? Entonces hay como para acomodar el asunto porque ya hay problemas. Quiere ser conciliador con los de un bando, con los del otro, y entonces él va tratando de conciliar en sus escritos, ¿verdad? Es decir, en lo que escribe esta segunda vida, en cosas que San Francisco dijo o que no dijo, ¿verdad? Y entonces, como repito, ya había un clima polémico ante él, ante el cual él tiene que ceder. Tomás de Celano tiene que ceder. Algo podemos leer en Segunda de Celano 26. Segunda de Celano 26. Pone pues en relieve los valores de la vida regular. Entiéndase por regular de la regla, ¿no? Una vida regular. Entonces él ahí como que hace énfasis en esa vida regular, en la disciplina, en el orden que debe haber en la orden, ¿verdad? Era como una marcada desconfianza que había en ese momento y pierde en ese momento también la espontaneidad. Pierde la espontaneidad Tomás de Celano, ¿no? Debido a esos primeros conflictos que hay en la orden. Entonces, lo que tan bellamente había escrito en la primera biografía, en la segunda, pues ya, por ejemplo, de San Francisco, ya pone otros elementos. En la vida primera, pues que todo era bien, bien bonito porque iba hacia la canonización, ¿verdad? Era algo oficial que se le había pedido. En cambio, esta segunda, ya hay elementos que ya son para los hermanos, ya es más íntima, es para los de casa y por lo tanto ya pone elementos en la conversión que no había puesto en la primera. Allá era un estilo más cultivado, en cambio en esta segunda es un estilo menos cultivado. San Francisco aparece ya más pecador desde el comienzo, ¿verdad? Y no que nació santito, ¿verdad? Como pone en la primera vida, ¿verdad? Entonces, debido a eso, ya que hay también información polémica, Crescencio de Jesi, le está dando ya otra mentalidad pues a la cosa, al fundador, va habiendo en la orden una mentalidad evolucionada, ¿verdad? De la comunidad o de la fraternidad. Luego también vamos a hablar de un tercer momento de Tomás de Celano y sería el Tratado de los Milagros. Ustedes saben que en la geografía de la época y en la cuestión de los santos, apenas moría el santo, la gente acudía a las tumbas porque decían que había como una, en lenguaje moderno, como una energía que el santo destilaba. Entonces en la tumba había como esa energía de santidad y por eso la gente se agolpaba para recibir milagros, ¿verdad? O eventos extraordinarios dentro del ordinario de la vida, o que se daban en el momento preciso que la gente estaba requiriendo de esa intervención de Dios en un momento de la vida de las personas, ¿no? Bueno, hace poco ha habido un santo muy famoso, San Charbel, por ejemplo, ¿no? Que dicen que muerto él, la tumba destilaba aceite. Luego había ciertas iluminaciones que salían, luces bien interesantes de noche de la tumba.
Eso siempre ha habido esa creencia de los cristianos católicos de las reliquias de los santos, de que la santidad de la persona que está sepultada ahí emana esa irradiación, en palabras modernas, ¿verdad? Esa energía, dicen ahora también, que tal vez no son las palabras justas que yo esté usando en este momento, pero había mucho esa búsqueda de milagros, y entre más fresco estaba el difunto, más capacidad de hacer milagros tenía, ¿no? La tumba, sobre todo, del santo, los restos, las reliquias que siempre han existido en la Iglesia Católica y que son bíblicas, ¿verdad? Los huesos de Eliseo en el Antiguo Testamento resucitaron a un muerto, ¿no? Los pañuelos de Pablo, la sombra de Pedro, ¿verdad? Elementos que no son raros, pues, o supersticiosos, sino que tienen una razón de ser, también su fundamento en la palabra de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la vara de Moisés, por ejemplo, ¿no? Y no era el poder de la vara, sino el poder que Dios le daba a ese báculo que usaba Moisés, ¿no? Entonces, así pues las reliquias de los santos, que de primer grado, que de segundo grado, que de tercer grado, ¿no? Entonces, así, Tomás de Celano, en 1252 o 53, o en esos años, escribe el Tratado de los Milagros. Es un libro dedicado a recoger los milagros de San Francisco, los que hizo durante su vida o por intercesión de él después de su muerte, por la importancia que se daba en la Edad Media a los hechos prodigiosos, lo que estaba diciendo, ¿no? Había una razón apologética también de defender al que había muerto, que era santo, porque estaba demostrándolo Dios a través de los cuerpos o de las reliquias del santo, milagros, ¿no? Entonces, ahí hay que ver toda esa mentalidad de la época, y se escribe esta obra, y la escribe Tomás de Celano. Lo escribió pues porque lo pidieron los hermanos de la fraternidad, y también los superiores de la orden en ese momento específico después de la muerte de San Francisco. Juan de Parma también le instó a Tomás de Celano a llevar a cabo pues ese servicio a la orden toda, y se muestra hábil y sistemático también al recoger estos hechos prodigiosos. Aparecen agrupados por títulos, a veces muy, muy expresivos. Algunos son usados por primera vez, ¿no? Estos títulos, y ahí pues se va dando ese famoso Tratado de los Milagros. Hay uno entre ellos que me llamó la atención siempre, perdón, y es de Práxedes, una amiga de San Francisco. Ustedes saben que San Francisco tuvo amigas bienhechoras de la orden, de gente de dinero, de la aristocracia de Roma. Jacoba Siete Soles, la familia Siete Soles era muy famosa y muy aristocrática en Roma. Y sabemos que le llamaba Fray Jacoba, era la única mujer que podía entrar en los conventos, y la llama él a la hora de la muerte, ¿no? Bien, bien interesante. San Francisco prohíbe pues mucha familiaridad, ¿verdad?, con las mujeres, pero al mismo tiempo era un hombre muy, muy libre. Más libre era Santa Clara en ese sentido, ¿no? San Francisco pues era más retraído en ese sentido, mas sin embargo tuvo amistades femeninas, Santa Clara, por ejemplo, Jacoba Siete Soles o Fray Jacoba, y una mencionada Práxedes, que es también aristócrata de la edad de Roma, y ya era una mujer mayor, y ella, después de muerto San Francisco, en unas escaleras como que se cae y se fractura toda. Estaba sola, nadie la podía recoger, y ella clama a Francisco y le dice: en vida fuimos amigos, ¿por qué no me demuestras ahora, en muerte ya glorificado tú, que eres amiga mía, eres amigo mío y mío? Y entonces, haceme el favor. Y dice que se le apareció a San Francisco y la levantó de allí donde estaba postrada. Bonito, pues, menciono que a mí se me quedó como grabado de esta mujer, pues, muy, muy querida también de San Francisco, ¿no? Y por último, ya para terminar, brevemente, muy brevemente, tenía más contenido, pero no lo encontré porque es tan nuevo.
¿verdad? Y no sé, hubo cambio de casa, tuve que venir para otro lado y de repente por ahí se me quedó perdido por algún lugar. ¿Qué decir así en una sola pincelada de esta tercera vida de Tomás de Celano? Que fue hallado ese manuscrito inédito sobre la vida de San Francisco en una venta de antigüedades, ¿verdad? Entonces, interesante, hace poco, muy poco, hicieron ese descubrimiento y es original, pues, de la época y la autoría se dice que es la tercera vida de Tomás de Celano. Y ha sido datada, o sea, fechada esta vida tercera entre los años 1237 y 1239. Y fue escrita por Tomás de Celano, repito, uno de los hombres de confianza de San Francisco. Eso es lo único que puedo decir. Ustedes quedan retados a seguir investigando sobre esta tercera vida de Celano que yo pienso que muy pronto la vamos a tener en nuestras manos y la vamos a disfrutar también. Si no hemos leído la primera y la segunda, pues comencemos ya para que esa tercera la podamos leer, repito, con esos ojos críticos también, ya conociendo la historia del franciscanismo, quién lo escribió, en qué momento lo escribió y por quién está, digamos, influenciado en ese momento. Como decíamos de Tomás de Celano, con elementos de la ascesis de aquel tiempo y de vidas de santos como San el de Tours, ¿no? San Martín de Tours o de San Benito de Nurcia. Así es que hasta el momento, pues es lo que les puedo compartir. No sé si abrimos un poquito la sesión. Para la vez pasada, pues me fue la batería del celular. Ahora me está dando tiempo y que dejamos abierto pues la sesión para si alguien quiere reaccionar a lo dicho. Hola, hola, ¿me escuchan? Podemos reaccionar. Fray Mauricio, a mí me gustaría saber algo de lo que usted habló en la sesión pasada, donde habló sobre las biografías de San Francisco que fueron destruidas. No recuerdo en qué año y que San Buenaventura la retomó. Sí, sí. Mi pregunta crítica es, si Tomás de Celano era muy amigo de San Francisco y había escrito buena biografía sobre San Francisco, ¿por qué se destruyeron en su momento? Si él fue muy amigo de él. Solo esa es mi duda. Sí, hay que tener en cuenta que después de muerto San Francisco vienen los problemas serios. Y había, decíamos la vez pasada, tantas biografías, tantas cosas que se decían del santo, unas muy ciertas y otras no muy ciertas, siempre en torno a un personaje grande. Mire, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, hay evangelios apócrifos, que la iglesia tiene que ver después cuáles van a ser los 4 evangelios que se van a aceptar o se van a aprobar como oficiales. Pero hay otros evangelios, pero son apócrifos. Se les dijo pues que no se podían tener ahí para leer ciertas cosas, pero no era lo oficial ni lo verdadero en todo, ¿verdad? Hay cosas ahí que de repente sí son ciertas. Lo mismo pasó con San Francisco. Hubo muchas cosas que se escribieron, demasiadas, y algunas no eran o no respondían a la realidad. Si imagínense que Tomás de Celano tiene que poner máximas o refranes que dijo San Francisco y que no los había dicho, porque en los escritos no aparece nada de eso, pero lo hacía como para acomodarse a esas mentalidades nuevas que iban entrando en la orden, ya se iban ampliando, ¿verdad? Y San Buenaventura pues tiene que tomar la decisión de quemar varias de estas cosas. Otras, los frailes las escondieron. No nos extrañe que después hallaron unos escritos, unas cuestiones que les manda a las clarisas, que viene posteriormente y que es de puño y letra de San Francisco y que es verídico también, pero estuvo entre las cosas que se escondieron. Esta tercera vida de Celano, en ese momento histórico, me imagino que también la escondieron,
porque los problemas estaban más serios y tal vez no era tan oficial como las dos anteriores, y entonces estaba por ahí, y por ahí fue que la escondieron para que no le dieran fuego también. Tal vez no gozaba de mucha oficialidad en ese momento, y es ahí que yo no puedo hablar sobre eso porque no la conozco, pero da curiosidad realmente de cuáles son los contenidos para compararlos con las dos anteriores. No sé Muchas si le gracias. respondo. Bueno. ¿Alguien más que quiera añadirnos algo o preguntar algo? Aquí sí que entre Solo todos quería- nos podemos ayudar. Gracias, Hola. Fray. Es que quería preguntarle, es que yo no entendí ahí cuando usted habló de, bueno, es que no entendí porque no se escuchó por la señal. Si podía decirlo otra vez, cuando habló de esta primera vida, la escribió más, digamos, como un servicio a la iglesia, que también la iglesia había pedido. ¿El fin era cuál? El fin era, dijimos, la edificación del pueblo de Dios. Pero como lo pide la oficialidad de la iglesia, entonces Tomás de Celano trata de hacer ver más que todo la santidad de Francisco ya desde que nace. Entonces es oficial, entonces él se cuida con la disciplina, el orden, esto, lo otro, lo que la iglesia, pues, como sabemos, la regla, por ejemplo, los 3 votos, ya en la segunda regla de San Francisco, la regla bulada, ¿no? Ya tiene la mano de la Santa Sede, de lo jurídico, de los abogados de aquel tiempo, ¿no? De la Santa Sede. Ya no es como la segunda, como la regla bulada que hemos estado celebrándola en sus 800 años, la no bulada, ¿verdad? Entonces, una cosa es la regla no bulada y otra cosa es la regla bulada, porque ya entra la oficialidad de los juridicista de la iglesia. Ya entran los 3 votos y ciertos elementos que ya son, no se pierde, no se traiciona, aunque Pablo Sabatier dice que traicionó un poco San Francisco, dice, a la frescura, a la novedad del evangelio en esa segunda regla. Algo de razón lleva, pero no. Pero dice, no traicionó del todo. Y no le hizo mucho caso, y en este caso San Francisco era muy obediente a la iglesia, al Papa, dice Tomás de Celano, y entonces quiere, a San Francisco lo sigue admirando, porque no se dio todo, sino que una partecita a la oficialidad de la iglesia, con ese estilo jurídico de hablar, ¿verdad? Entonces esa primera vida también lleva esa intención de que santifiquen, de que canonicen a San Francisco, y por lo tanto es santito desde que nace, ¿no? Sí. Gracias, Fray. Bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Fray Francisco, yo quiero saber los nombres de los 3 amigos de San Francisco. Solo escuché 2, San Rufino, San Ángel. Necesito saber el nombre del otro compañero. Ah, sí, imagínense, yo como ahorita la memoria la tengo algo León. difícil. Creo que Fray León. León y Ángel. León, sí, ya soplaron ahí, gracias al soplador. Es León, Fray León, sí. Están enterrados alrededor de la tumba de San Francisco. Por si alguien de ustedes va a ir o fue alguna vez, recordará que ahí están enterrados los 3 compañeros, Fray Ángel, Fray Rufino y Fray León. Escribe, hermano León, escribe. Era secretario de San Francisco. Luego, ahí está también Madonna o Jacoba 7 soles. Ahí está también enterrada. Entiendo yo que sí. Qué bonito. Alrededor de los grandes personajes siempre enterraban otros personajes relacionados con la vida de ese gran personaje. Fray Mauricio, quería preguntarle, cuando usted dice que tiene curiosidad de leer, ¿se refiere a la nueva vida, a la que salió recién? La que salió hace poco, la que fue encontrada, como repito, en una venta de antigüedades. Pero, no sé si fue... pero esa vida no la ha leído porque tenía esa duda también, porque yo la quería leer. ¿Es porque no está disponible al público todavía? No. Bueno, hasta donde yo sé, no. Tal vez Fray René les podría decir algo,
No sé, porque él hace poco estuvo estudiando franciscanismo, no sé qué se está diciendo de esto, pienso que ya la estarán imprimiendo, ya estará en otros países y no ha llegado hasta nosotros, pero sí me da curiosidad, se lo digo sinceramente, porque vale la pena en esas lecturas críticas que hay que hacer de nuestras fuentes, ¿no? Sí, vale la pena. ¿Me escuchan? Sí, René, si Bueno. nos puedes ayudar. Creo que la tiene Sandro allá en El Salvador, aquel de la OFS que estuvo en el primer grupo de formación de esto. ¿Te acordás a uno que trabaja en la catedral? Sí, 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 lo conocí justo Él en la catedral. creo que la tiene, me parece. Y no recuerdo Interesante. si le sacaron una copia y está en la oficina de JP, como era nuestro lugar de trabajo. ¿Qué ¿Cómo sucede? no? Que, por ejemplo, no se está estudiando como geografía en este momento, por lo menos en las grandes ligas no va, porque Sí, le tienen que hacer lo que acaba de decir investigando. Mauricio, el trabajo Sí, crítico, ¿verdad? El texto ya lo editaron, tiene una introducción y de las cosas que resaltan así, que no escriben, pero los franciscanólogos dicen es que hablan, que tiene una buena parte para Jacoba, el Siete Soles. Eso habla de ya es ese tipo de interesante. relación. Sí, Habría que ver qué más hay de los datos, como dice Mauricio, pero no la están presentando. Por sí, ejemplo, llevan Bernardo no, cuidado, van sí, despacio, me imagino. Sí, en la Bernardo no investigación. habla de ella, por ejemplo, y es uno de los de la geografía, el sucesor de Uribe, por lo menos dos que se han dedicado mucho a la geografía, no están hablando, no, Bernardo no habla. De manera Correcto. directa te dice algo, pero no que lo ha escrito. Está en estudio, pienso que eso tiene que ver, y hasta impresa, sí, eso sí, no sé qué editorial es, pero yo se la vi a él. Él la consiguió antes de la pandemia. Excelente. Tal vez Gracias, René. hablas con Sandro y la tiene por ahí. ¿Cómo no? Excelente. Gracias por el aporte, ¿eh? Aclara. No sé si alguien más quiere ayudarnos. Yo tengo una pregunta. Diga. O sea, entonces fue solo Tomás de Celano que escribió de San Francisco. ¿Perdón? ¿Solo fue Tomás de Celano? Ah, que escribió de San Francisco. No, no, no. Hay más biógrafos. Ah, ok. San Buenaventura tiene dos vidas también. La leyenda mayor, la leyenda menor. Sí. San Buenaventura tiene varias cosas interesantes sobre San Francisco también. Sí, hay otras. Bueno, estamos hablando aquí de las primeras, ¿verdad? De las históricas, pues, porque después ha habido otras. Por ejemplo, recientemente ya murió nuestro fraile capuchino, Ignacio Larrañaga. Tiene una vida muy, muy agradable, la hace muy agradable en la forma como él escribía también, ¿verdad? Sí, pero ya son cosas posteriores que tienen que basarse definitivamente en todas estas que fueron escritas o bastante reciente muerto el Seráfico Padre, ¿no? Sí. Con lo que preguntas, tal vez podría también ayudar de que si nosotros ya tenemos que entrar en que hay las fuentes franciscanas. La fuente franciscana, en primera instancia, están los escritos de Clara y Francisco. En segunda instancia están las hagiografías, que es lo que nos está explicando Fray Mauricio. Y en este caso, Tomás de Celano, escogimos aquí en la escuela que se hablara de Tomás de Celano. Él hizo la vez pasada, explicó toda la gama de hagiógrafos hasta donde se ha cerrado el momento actual de la investigación. Y estos autores se consideran que estuvieron cerca de Francisco. Bueno, ya Tomás de Celano, que ya fue fraile y muy preparado, como lo explicó Mauricio, y le pidió el Papa que escribiera. Entonces es la primera que tenemos, la que él ha estado explicando con la diferencia de la segunda y después del Tratado de los Milagros.
Pero la vez pasada decía yo, es como con el estudio de los evangelios. El evangelio de Marcos se considera el primero y el que origina el esquema de la estructura de la buena noticia de Jesús de manera escrita. Entonces, en estos momentos consideran que todos parten de Tomás de Celano. Eso es un punto que se está hablando, de verdad. Es con el eje principal que se trabaja de esquema. Y lo podemos corroborar, les decía, si tienen el documento grande, las geografías, el trozo de, el grueso, puede haber varias versiones, ¿va? El de la VAC. Esta cosa que tiene las geografías, ahí están las concordancias. Las concordancias nos hacen ver esa narración tal, si en cuántos otros geografías está. El hecho de que Francisco participaba en fiestas y que diga ahí que él iba a fiestas, era el rey de las fiestas. ¿En cuántas está? Si está en Los Tres Compañeros, en el Anónimo de Perusa, en esas otras y la leyenda de San Buenaventura. Las concordancias nos ayudan mucho, pero el punto de partida es Tomás de Celano, la primera. Aún con todos los topos que tiene de santidad, como lo explicó bien Mauricio, que está resaltada la santidad, ¿verdad? Fuera de eso, es el esquema principal de Francisco de Asís. Y en base a ese, se pueden ir comparando los otros textos geográficos. Sí, en este momento se le llama la cuestión franciscana. O sea que nosotros tenemos para buen rato, creo, que vamos a estar recibiendo estudios e investigaciones. Y para mejor de nosotros, como franciscanos y franciscanas, por valoración de Francisco y Clara, por nuestro carisma y espiritualidad, es bueno que empecemos con esto de la geografía, hoy que ha dejado plasmado Mauricio. Comencemos a citar a Francisco citando la fuente. Eso es muy importante. Y es igual que lo bíblico, ¿verdad? Decimos, es que en la Biblia dice, pues la Biblia son 72 libros y dice cualquier babosada, medio decente o no decente. O sea, si usted quiere, ahí hay arreglos de cabello, hay recetas de medicina que no tenemos en la Biblia, la riqueza literaria que hay. Ya solo vista ahí es una complejidad. Entonces es bueno citar su texto de fuente. En caso nuestro, uno encuentra un montón de frases de Francisco. ¿De dónde sale? Para nosotros es bueno poner la cita. ¿De qué fuente franciscana viene? Nos ayuda a uno mismo cuando la estudió o la investigó y digo, voy a poner esta porque sí dice para dónde es que va. Y es por eso que quisimos que se estudiara, ponerlo de Tomás de Celano para que nos impulse, ya decía Mauricio también, a estudiar más la geografía. Gracias, René. Aporta, Clara. Gracias. Entonces, ¿terminamos? ¿Cómo no? Bien. Cerremos entonces, Mauricio, hacernos el cierre, por favor, y gracias desde ya. Les está llegando por correo la información, ¿verdad? Ese es un punto que estamos clarificando porque también en el caso de ustedes tenemos el chat, ¿verdad? Que ahí hay cierta información rápida, pero estamos utilizando los correos y más en el tema de materiales. Muy bien, así que cualquier también inquietud pueden escribir a la escuela y ahí contestamos. Gracias. Mauricio. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, por esa apertura
hacia la formación franciscana. Es el reto que lanzaron los obispos del episcopado latinoamericano en Aparecida a los discípulos de Jesucristo, porque en los otros documentos se hablaba de otros aspectos de la vida eclesial, pero en este documento de Aparecida se habla del discípulo como tal, ¿verdad? Y ahí entra el laicado, ¿no? Y yo realmente me alegro, me gozo cuando veo hermanos, por ejemplo, de la Orden Franciscana Seglar o religiosos que están como muy interesados y uno le siente la consistencia en la formación. Me recuerdo que le hablé a un amigo de la OFS y le pedí que si tenía alguna literatura o algún libro que tenía hombre, y me mandó libros pues que tiene él bastante interesantes y yo siento pues la consistencia en la formación y me agrada pues que esta escuela haya aperturado esa posibilidad de estarnos todos formando, porque a mí me ayuda también preparándome y ahí les pido a los hermanos de los mismos profesores de la escuela que me ayuden porque estoy en otra situación pastoral un poco más demandante y bueno, ahí por eso le preguntamos a Fray René también porque hace poco estudió el franciscanismo y entonces tiene él elementos todavía, como decía él, se va avanzando y es hermoso. Así es que solo desearles una feliz noche, feliz tarde y a impulsarlos a seguir escudriñando, investigando, porque yo pienso que la iglesia va hacia un laicado bien formado. Me recuerdo de la iglesia coreana, por ejemplo, allí no fueron misioneros como en otros países, sino que los mismos laicos conocieron el catolicismo, gente preparada, que les gustó, leyeron, se informaron, se formaron y fueron los que iniciaron estos laicos coreanos, iniciaron la iglesia católica, fundaron pues ahí la iglesia, ¿no? Hermoso, entonces desearles nada más eso, lo mejor, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les muestre su rostro, les mire benignamente y les conceda la paz, que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.